Bienvenidos hermanos a todos los que ya están temprano, listos para estudiar la Biblia. Bienvenido ahí al tío Carmelo que vi que ya puso presente. Hermana Sonia, también qué bueno tenerla por acá y saber de que está tempranito, así como llega tempranito a la iglesia. También tengo aquí a José Alberto Batres y a María Lourdes Membreño. Bienvenidos a todos ustedes, qué bueno que están temprano para estudiar la Biblia con nosotros. Así que por favor abrámosla en Isaías capítulo 4. Vamos a resolver la guía que tenemos hoy sobre el capítulo 4, 5 y 6. También por favor busquen las respuestas que ustedes han dado sobre la guía de este día. Recuerden que la forma en la que estamos estudiando la Biblia es por medio de preguntas. Hacemos una guía y luego respondemos y a través de ello el Señor nos habla. Entonces el estudio profundo es individual y colectivo es un poco superficial, pues en 15 minutos no podemos abarcar tanto. Así que dicho eso, oremos. Señor, gracias por permitirnos estudiar la Biblia y saber de que cada vez que la abrimos te podemos escuchar. Y cada vez que la meditamos, Señor, estamos pasando tiempo contigo. Te pedimos de que esta noche, Señor, tú puedas hablarnos a través de las respuestas que vamos a hablar hoy. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, un pequeño recordatorio. Estamos aprendiendo Isaías 1:18 y el verso dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso versículo para meditar todo el día al respecto de que no importa la suciedad de nuestros pecados, Dios tiene el poder de limpiarnos. Vamos a ir ahora hasta el capítulo 4, vamos a responder la primera pregunta, que también es del primer verso, y la pregunta dice de la siguiente forma: ¿por qué 7 mujeres tomarán por esposo a un solo hombre y ellas proveerán para él? El verso 1 está culminando toda la sección del capítulo anterior, y la sección es sobre el juicio, sobre el día del Señor. El día del Señor proféticamente nosotros lo encontramos en distintas partes de la Biblia, especialmente en las proféticas. Y ahora que nosotros estamos en la parte profética, tenemos que recordar esto: el día del Señor es de múltiple cumplimiento, porque el día del Señor es un día de juicio y de victoria. No solo sobre el pueblo de Israel, sino que también sobre las naciones en general. Entonces, cada vez que nosotros encontremos eso, tenemos que saber que está hablando sobre un día de juicio. Hay algunos que dicen que el día del Señor es estrictamente apartado para la gran tribulación, para el tiempo de la gran tribulación o para el final en el que Jesús venga. Entonces, puede verse de esa forma también, pues es de múltiple cumplimiento. El punto es que Jesús va a traer la victoria y el juicio a través de la gran tribulación. Así que cuando nosotros leamos sobre eso, puede ser la gran tribulación, como puede ser un día en el que Dios está ejerciendo juicio sobre una nación, y en este caso hemos leído los juicios sobre Israel. Así que bajo ese contexto, este verso dice que 7 mujeres van a tomar a un esposo. Este verso está hablando sobre la escasez de hombres que va a haber en ese tiempo. No van a haber tantos hombres que puedan servir para que haya un hombre para tantas mujeres. La idea es de que los hombres van a morir en guerra. Van a ir a luchar como soldados, van a morir y ya no van a regresar. O van a ser tomados como prisioneros o van a ser asesinados. Entonces, durante el sitio militar o durante las conquistas que sufra Israel, se van a quedar sin hombres. Y por eso las mujeres no van a tener una pareja, sino que 7 van a buscar a uno.
También está hablando de la calidad de la depravación que va a haber en ese entonces. Que a las mujeres no les va a importar compartir a su marido con otras 6 con tal de tener marido. Entonces van a comprometer su integridad y su amor propio con tal de estar con alguien. El juicio de Dios se deja ver en el tejido de la sociedad, cómo se destruye poco a poco y cómo es que un matrimonio sano conformado por un hombre y una mujer, punto, se destruye al punto de que ahora es 7 mujeres y un hombre. Entonces, el final del juicio del Señor es que incluso el tejido social de la misma ciudad se va a ver destruido. A eso se refiere ese verso. Ustedes pueden regresar ahí a Isaías capítulo 4, verso 1, volver a escuchar esto que les acabo de decir y va a tomar mucho sentido. Vamos a leer ahora el verso del verso 2 al verso 6, porque es otra profecía, dice el verso 2, y es otra sección, dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y para gloria. El renuevo de Jehová, por favor meditemos en esa palabra. El renuevo es algo que surgió de la misma especie de algo que ya no está. Entonces, algunas personas podrían llamarle a esto una nueva plantación del cogollo. Nosotros vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, imagínense esto. Está el pino, está un gran árbol que se llama pino, y uno toma la punta, la corta y esa la vuelve a sembrar. A eso nosotros le llamaríamos el renuevo. Es de la misma especie, es de lo mismo, pero ya no está de lo que se sacó y ahora viene a ser algo nuevo. ¿A qué se refiere con el renuevo de Jehová? Se refiere al remanente de Israel, a los que quedaron de Israel después de haber sido conquistados, después de haber sido asesinados, después de haber sido exiliados. Este es el renuevo que quedó de Israel, pero va a ser para hermosura y para gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces, los que sobrevivan de Israel, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, ¿después de qué? Probablemente después de la gran tribulación, será llamado santo todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. La primera interpretación que nosotros le podemos dar es una que parece bastante simple, y es que se refiere a la segunda venida de Cristo cuando Él venga a reinar, porque habla sobre una limpieza sobre el pueblo de Israel que obviamente va a suceder hasta después de la gran tribulación, cuando ellos crean que Jesús es el Mesías, porque hasta después de la tribulación va a suceder eso, que ellos se van a dar cuenta que han sido engañados por el anticristo, y luego se van a dar cuenta y van a decir: el Mesías sí vino y nosotros no lo recibimos, y ahí van a ser limpiados. Pero los que sobrevivan, esa palabra se repite una y otra vez: los sobrevivientes. Vayamos a la pregunta número 3. ¿Qué significa dosel, turbión, bato, homer, efa y fausto? Son palabras que no están en nuestro léxico porque son del uso hebreo. Son palabras que se ocupan, algunas son objetos de medición que los hebreos ocupaban, nosotros no. Entonces empecemos con dosel. Es una habitación o es un tipo de armario que goza de un tipo de protección divina. El turbión es una gran tormenta en forma de aguacero que es un poco más fuerte de lo normal. El bato, con V de burro, es una unidad de medida, como yo les decía, así como el homer y así como el efa.
son unidades de medida, que no voy a precisar en detalles, pero basta con que sepamos que son unidades de medida. Ahora, yo sé que ustedes, si quieren saber más, van a ir a buscar personalmente. Y el Fausto, para todos aquellos de ustedes que conocen a alguien con el nombre Fausto, es rugido, estruendo, o es un sonido bastante fuerte. Entonces, esas palabras nosotros las encontramos en nuestra lectura de hoy. Ahora, les quiero desafiar, habiendo conocido estas palabras, regresen a los versos, regresen a la Biblia, vuelvan a leer y vean cómo toma un poquito más de sentido. La pregunta 4 dice de la siguiente forma: símbolos, los que representan y la lección principal de la parábola. Bueno, los símbolos de la palabra los podemos encontrar, de la parábola del capítulo 5 de Isaías, los podemos encontrar de esta forma. Podemos encontrar la tierra, el viñedo, el labrador, o sea, la persona que lo construyó. Entonces, hay 3 principales. Hay otros que son como subsímbolos, diría yo, que no son tan principales, como la torre, el vallado, que solo son simples cosas que significan protección sobre Israel. Entonces, el símbolo, el viñedo es Israel. La tierra es la tierra prometida. Y el labrador o la persona que compró la tierra es Dios. Dios le está diciendo a Israel: ustedes son mi viña. Yo he cuidado de ustedes, yo les sembré, puse alrededor de ustedes un vallado, edifiqué una torre de protección. O sea, mientras estuvieron bajo mi cuidado, nadie les tocó. Cuando Isaías está profetizando esto, o está diciendo esto delante del pueblo de Israel, culturalmente él está llamando al orgullo de los israelitas, o de los judíos, mejor dicho, porque ellos mismos habían elegido como la planta nacional del pueblo la vid, o sea, la planta de las uvas. Y se cree que en el templo, lejos de que hayan flores o que hubieran plantas bonitas, lo que habían en los jardines del templo eran precisamente muchas vides, muchas plantaciones del arbusto que produce la uva. Porque ellos, con su orgullo, decían: nosotros somos la vid, nosotros somos los que producimos este fruto. ¿Por qué decían ellos tal cosa? Porque el fruto de la vid en aquel entonces era codiciado, porque de ahí venía el vino. Y en aquel entonces solo habían un par de bebidas que los hombres disfrutaban: el vino y el agua, y a lo mejor leche, pero el vino y el agua era lo que más consumían. Entonces ellos decían: nosotros somos de lo más valioso que hay. Es como que nosotros los salvadoreños nos identificáramos con el maquilisguat, o es como que los estadounidenses se identificaran, no sé cuál es la flor nacional ahora que lo pienso, ni siquiera sé si tienen en Estados Unidos. Sí sé que el ave nacional es el águila, es como que si los estadounidenses se identificaran con el águila, nosotros con el trogoz, de esa forma. Entonces, Isaías es ocupado por Dios para tocar el orgullo de ellos, ocupando uno de sus símbolos patrios, y decirles: sí, ustedes son mi vid, pero ¿saben qué? Ustedes no han dado fruto. Lo único que ustedes han producido son frutas o uvas silvestres, o sea, son uvas que, lejos de ser dulces, son agrias. Para la cantidad de cosas que se les ha invertido, ustedes no están dando nada. ¿Cuánto Dios ha invertido en nuestra vida y en nuestra familia? Ustedes pueden verlo de la forma que quieran, pueden verlo de la forma material. ¿Cuánto Dios les ha dado materialmente? ¿Y con cuánto de lo que Dios les ha dado ustedes están sirviendo? Sí, les dio este trabajo que les ha producido para ustedes. Pero ¿qué pasó con producir para los demás? Estamos produciendo solamente uvas silvestres.
nada de lo que Dios está haciendo en nuestra vida está produciendo uvas deliciosas o una ofrenda digna de llevar al altar. Preocupémonos por lo que estamos produciendo. La pregunta 5 es: escriba los ayes que vendrán sobre Israel. Son alrededor de 6 que empiezan desde el verso 18 del capítulo 5. Dice: ay de los que traen iniquidad, ay de los que a lo malo dicen bueno, ay de los sabios en su propia opinión, ay de los valientes para beber vino. O sea, los valientes para beber vino son todos aquellos que dicen: claro que sí, ¿cómo no voy a tomar? Yo sí me atrevo a tomar. Muy religioso es el que no toma. Y ahí terminan los ayes. ¿Qué son los ayes? Es una lamentación en forma de juicio. Entonces, es una forma poética o una forma de enunciar algo que se usaba bastante en aquellos tiempos. Jesús también la usó. Y la estructura es comenzar con ay, que significa dolor o lamento, y proceder con un juicio. Entonces, el emisor o la persona que está dando el mensaje básicamente se está lamentando por la maldad de otros. Después de lamentarse de su maldad, procede a decirles lo que van a sufrir. Es una forma de llamar la atención diciendo: va a ser doloroso lo que van a pasar si siguen en eso. Por favor, escriban los 5 ayes que hemos encontrado acá y lea y medite en cuál se encuentra usted o en cuál de ellos se siente un poquito más identificado. Yo personalmente me encuentro un poco más identificado con ay de los sabios en sus propios ojos. Yo pienso que soy una persona que vive creyendo que es sabio en su propia opinión. Y es un pecado terrible, es algo terrible porque viene a luz por el orgullo. Tengamos cuidado de siempre creer que tenemos la razón. Sigo siendo impactado por la historia de David, cómo es que aun cuando él era bueno delante de los ojos de Dios, fue maltratado por Saúl, fue maltratado por sus hijos, y aún así él creía que él nunca tenía la razón y que a lo mejor otros tenían la razón, y agachaba su cabeza. Es preferible decir que otro tiene la razón. Puede ser que la sociedad de hoy en día se siente identificada con ay de los que a lo malo dicen bueno. Hermanos, creo que es un buen momento para hablar sobre esto, porque hoy en día se ha levantado un gran cúmulo de gente que en pro de la tolerancia están siendo permisivos con pecados de homosexualidad o con deformar lo que Dios instituyó como familia. Y dicen: no, eso es bueno, porque estamos creciendo como sociedad, ya no somos los retrógradas. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Ahora, iglesia, quiero hacerles un llamado que aprendimos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos y vimos cómo es que esas personas suelen mofarse del evangelio. Ahora nosotros también tengamos cuidado. Nosotros hemos sido llamados a evangelizar a esas personas y nosotros no vamos a lograr hacerlo si nosotros también nos mofamos de ellos. O sea, el domingo pasado aprendimos sobre el gran error de mofarse de cosas espirituales, pero también es un gran error mofarse del pecado de otros. Entonces, como cristianos estamos llamados a decirle a lo malo, malo. Estamos llamados a decir: hey, ¿querés saber si Dios aprueba o no el homosexualismo? Lee Romanos capítulo 1. Pero no me voy a mofar de vos. No voy a hacer chistes, no me voy a burlar, no voy a condenarte. Voy a decirte: pecado es pecado, pero te voy a seguir amando. Iglesia, estamos llamados a hacer luz. No hemos sido llamados a hacer un circo. Y son muchos los que están haciendo de este tema un circo. No es para reírnos de la gente, es para hacer luz.
Así que iglesia, cada vez que tengamos la oportunidad en nuestras redes sociales de compartir el evangelio, hagámoslo sin mofarnos de otros. Llamemos a lo malo malo y no caigamos en lo que Isaías está diciendo, de ay de los que llaman a lo malo bueno. ¿Por qué es pecado acaparar propiedades? Isaías está refiriéndose, bueno, esto está hablando especialmente sobre un verso que dice que hay algunos que compran casas y sobre casas y tierras sobre tierras. Ustedes pueden buscarlo en el capítulo 5. Yo creí que lo había subrayado, pero no lo subrayé. Entonces, el punto de este capítulo no es maldecir, el punto de ese verso de que es pecado acaparar, no está hablando que es pecado tener dinero o que ser rico. El pecado que se está refiriendo Isaías, poniéndolo en contexto, es que era prohibido que los judíos retuvieran las tierras de otros judíos por más de 50 años, incluso por más de 7 años, porque cada 7 años estaba la ley del perdón y cada 50 años estaba la ley del jubileo. Eso significa que cada 50 años absolutamente todas las deudas se debían de perdonar. Entonces, imagínense, todos en el año 49 haciendo un montón de deudas y todos los prestamistas en el año 49 diciendo se acabaron los préstamos. Entonces, lo que era pecado era desobedecer la ley que decía que uno no podía retener la tierra de otro por el año de jubileo. Lastimosamente Israel nunca lo celebró. Tristemente. Hay 2 razones del por qué acaparar es malo. Ya estudiamos el contexto, ahora veamos lo espiritual. Estas nosotros las encontramos, estas 2 razones no las van a encontrar en el texto, sino que las vamos a encontrar en el libro Viviendo por encima del nivel de la mediocridad de Charles Swindoll, y es la lectura de mañana. Estaba un poco buena la lectura de hoy, entonces yo me extendí un poco y aprendí 3 razones por las cuales es malo acaparar, es mala la avaricia y buscar riquezas y riquezas. Nosotros hacemos mal cuando no le damos a Dios su lugar. Entonces, en nuestro deseo de acaparar, escúchenme, las riquezas no son malas, o sea, tener dinero no es malo, lo malo es no darle a Dios su lugar. Hay algunos que las posesiones les poseen y vienen a ser ídolos en su vida con los cuales ellos no pueden dejar. Y ellos sirven, hacen negocios turbios, hacen tratos turbios con tal de obtener las cosas. Entonces, lejos de servir a Dios, sacrificar cosas por Dios, sacrifican cosas por dinero. 2, no les importa a la gente. Hermanos, sepan esto. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros. En el momento en el que nosotros creemos que las bendiciones que tenemos son para nosotros mismos, hemos caído en el abismo de que no nos importa la gente y en el pecado de acaparar. Porque nosotros queremos y no estamos dando. Las bendiciones que recibimos, nosotros hemos sido llamados como administradores para darlas a otras personas. No para acapararlas, no para retenerlas, sino para servir a otros y bendecir a otros. Entonces, si usted considera que eso es irresponsable porque usted ha trabajado duro y usted se lo merece, déjeme decirle esto: todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Y cada vez que piensa en retener porque alguien no se lo merece, porque ante vuestra expectativa usted sí lo merece y esa persona no,
usted está básicamente diciendo que usted tiene más poder que Dios y que usted no necesita a Dios en su vida. Tenga mucho cuidado con eso. Lastimosamente tenemos que llegar hasta acá con Isaías porque íbamos a hacer una transición suave hacia el libro de Viviendo por encima del nivel de la mediocridad, porque terminamos el Isaías ocupando una de las referencias del libro y ahora vamos a empezar el libro, la guía del libro. La primera pregunta de la guía del libro dice: lo que requiere grande esfuerzo para empezar el vuelo por encima de la mediocridad. ¿Qué es eso que requiere que nosotros nos esforcemos y nos recontraesforcemos para lograrlo? ¿Qué es eso difícil? Bueno, eso difícil es romper viejos hábitos. ¿Cuán difícil es romper viejos y malos hábitos? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuán difícil es cambiar nuestro vocabulario? ¿Cuán difícil es dejar de hablar en mal de otros? Piensen, ¿de qué hablan en la mesa? Cuéntenme. No, Carlos, es que no es que hablemos mal de otros, solo nos estamos poniendo al día con lo que otras personas hacen, pero nada que ver. ¿Vieron? ¿Cuán difícil es romper viejos hábitos, malos hábitos? ¿Cuándo fue la última vez que se prometieron dejar de decir malas palabras y aún siguen diciéndolas? Es difícil, ¿verdad? Hay 4 enemigos que nos están constantemente deteniendo de volar alto, de dejar la mediocridad. Es la avaricia, el tradicionalismo, la indiferencia y el egoísmo. Vamos a estudiar estas 4 por separado, obviamente, y hoy vamos a empezar con la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es un deseo inmoderado de tener más. O sea, es cuando nosotros simplemente queremos más y más y más. Nunca es suficiente para nosotros. Parece que nosotros tenemos esta hambre excesiva de poseer y poseer, que nunca se encuentra contenta con algo, sino que siempre tiene este insaciable antojo de desear y querer más. El escritor dice espiritualmente que la avaricia es como tener sed y tomar un vaso de agua salada. Pruébenlo. Cuando ustedes más sed tengan, beban mucha agua salada y se van a dar cuenta que más sed van a tener. Porque los humanos caemos en la avaricia porque estamos constantemente tratando de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Y cada vez que nosotros intentamos llenar ese vacío con algo que no es Dios, es como que si estuviéramos bebiendo agua salada. Es como que si estuviéramos incrementando nuestra sed o incrementando nuestro vacío, porque no estamos dándole a nuestro espíritu lo que realmente necesita. Vamos a dejar de tener sed hasta que empecemos a tomar el agua viva que Jesús dijo: jamás volverán a tener sed si toman de esta. La avaricia suele venir por la falta de agua viva en nuestra vida. Porque no vamos a Él en oración, no vamos a Él en lectura. No nos quebrantamos en su presencia. Hermanos, tomemos agua viva esta noche. Huyamos de la avaricia. Dejemos de tomar agua salada. No importan las casas que tengan, los depósitos a plazos, sus ahorros, apartamentos, carros, joyas, celulares, no importan. Ninguna de esas cosas les ha servido cuando los problemas vienen. Ninguna de esas cosas se la van a poder llevar al cielo. Pasemos tiempo con Dios hoy. Algo que sí va a estar para siempre.
y sí vamos a tener en el cielo. Iglesia, fue una bendición haber estado con ustedes hoy. Espero que mañana también nos acompañen en el culto a las 6:30. Que el Señor les bendiga.